Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más al canal El Depósito de la Fe. Mi nombre es Leonardo Abdala y continuaremos en este video estudiando la Didache. Particularmente abordaremos lo que nos enseña el capítulo 10, que aborda el tema de la celebración de la Eucaristía. Haciendo un breve repaso de lo que hemos estado estudiando acerca de la Eucaristía, nos encontramos que ya llevamos 8 videos realizados en esta serie. Serán más o menos unas 15 horas de video, más o menos, que hemos subido, en donde hemos explicado acerca del purgatorio, la teología de la prosperidad, los dos caminos, la sola fide, los deuterocanónicos, la limosna, las buenas obras, el tema de cómo sacar almas del purgatorio, la autoridad de la Iglesia, la sola Escritura, la comunión de los santos, el bautismo, el ayuno, el Padre Nuestro. Y ahora hemos hablado en el último video, en el video 8, acerca de la misa, pero en particular hemos hablado de las primeras secciones de la misa. Recordemos, la misa en la iglesia primitiva se dividía en dos grandes secciones. Una sección que era la primera para los catecúmenos, donde todos, tanto los catecúmenos, es decir, los candidatos a bautizarse, como los ya bautizados, podían estar presentes. Y terminada esa sección, los candidatos a ser bautizados se retiraban de la celebración de la Eucaristía y solo quedaban presentes los ya bautizados. Y esta sección que era solamente reservada para los bautizados se llamaba la sección de los fieles, o la misa de los fieles. Bueno, a su vez, esta misa de los fieles se dividía en dos secciones. Lo que se conocía como la antecomunión, estaba en el medio la comunión, si se quiere, y la tercera sección, la poscomunión. Pero las dos grandes secciones que abarca propiamente dicho la Didache son la antecomunión y la poscomunión. Entonces, en el primer video sobre la Eucaristía, en el video 8 que hemos hecho sobre la Didache, hemos hablado de la antecomunión y cómo es que la Eucaristía es el sacramento de unidad. Y en este video, en el que se habla de la poscomunión, vamos a ver cómo es que la Didache está hablando acerca de la transubstanciación, es decir, la transformación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Por lo cual considero que es un video por demás interesante, porque aborda el tema central de todo el cristianismo, que es la celebración de la Santa Eucaristía. ¿Y qué es lo que vamos a abordar en este video? Bueno, vamos a tratar de demostrar con evidencias simples, porque no pretendemos hacer un estudio súper completo. Vamos a tratar de demostrarles a todos, tanto católicos como no católicos, que por el lenguaje utilizado en la Didache, el lenguaje utilizado por el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 6 y el lenguaje utilizado por los padres de la Iglesia y los apóstoles, estaríamos hablando siempre de una situación en donde claramente se enseña la transformación del pan en el cuerpo de Cristo y del vino en la sangre de Cristo. Así que de esto vamos a estar hablando un poquito. Pero como hemos dicho, vamos a demostrar por medio del lenguaje que el pasaje central de la Biblia que habla de la transubstanciación, que es Juan 6, 53 al 56, nos está hablando no de la conversión del creyente a Cristo o de creer en Cristo, sino que nos está hablando de la celebración de la Eucaristía. Para entender esto, tenemos que leer entonces Juan capítulo 6. Yo voy a pasar aquí a la modalidad donde tengo abierto el eSword y voy a poner una versión católica de la Biblia, y vamos a también usar una versión evangélica. Dice Juan 6:53. Jesús les dijo: en verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él.
Para un evangélico, no sé si para todos, porque es un mundo de doctrinas diferentes, pero en general para los bautistas, los hermanos libres, pienso que para la mayoría de los evangélicos, incluyendo pentecostales, esto que hemos leído de San Juan capítulo 6 es una referencia a creer en Cristo. Comer de Él, beber de Él es creer en Él. Y esto ocurriría cuando la persona cree en Cristo, confiesa con su boca, levanta la mano para hacerse cristiano o hace la oración del pecador, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ellos asocian, vinculan o interpretan este pasaje como una relación a la conversión de la persona cuando esa persona se arrepiente de sus pecados y decide aceptar el cristianismo o aceptar a Cristo para seguir las enseñanzas que el pastor le da acerca de Jesucristo y cómo ellos interpretan la Biblia. Muy bien, lo que vamos a tratar de hacer es mostrarles que esa interpretación es equivocada. No solamente por la misma Biblia, sino por cómo es que la iglesia de los primeros siglos enseñaba que debía interpretarse este pasaje. Así que vamos a comenzar leyendo lo que dice la Didache en el capítulo 10, versículo 1. Dice la Didache, capítulo 10, versículo 1. Después de saciaros, daréis gracias así. Dice el versículo 3. Tú, Señor omnipotente, creaste todas las cosas por causa de tu nombre y diste a los hombres comida y bebida para su disfrute. Mas a nosotros nos hiciste gracia de comida y bebida espiritual y de vida eterna por tu siervo. Ahora bien, lo que nosotros estamos afirmando es que esta gracia de comida y bebida espiritual y de vida eterna por tu siervo es una referencia a la enseñanza dada por San Juan 6:53 al 56. Repasamos. Tú, Señor omnipotente, creaste todas las cosas por causa de tu nombre y diste a los hombres comida y bebida para su disfrute. Mas a nosotros nos hiciste gracia de comida y bebida espiritual y de vida eterna por tu siervo. Les confieso que cuando yo leí la Didache por primera vez, esto no me sonó a doctrina de transubstanciación. Yo lo leí y dije, bueno, será el lenguaje de la iglesia primitiva. No me llamó mucho la atención, no me di cuenta de qué era lo que se estaba enseñando en ese momento, porque cuando por primera vez leí la Didache, nunca asocié que San Juan capítulo 6 estuviera hablando de la enseñanza de todo lo que implica el sacramento de la Eucaristía. Pero no era así para la iglesia primitiva. El que estaba equivocado era yo. Y vamos a probarlo. Dice Juan 6:53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y ahora acabo de leer de la versión Reina Valera 60, versión que usan los evangélicos. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Un evangélico interpreta esto de una manera espiritual, como si fuera una especie de metáfora o simbólica, porque total, el Señor dijo yo soy la puerta y Él no era madera. El Señor dijo yo soy la luz y Él no era de color ni amarillo ni era transparente. Como Él dice, estos términos son solo simbólicos. No son reales, no son tangibles. Entonces, según la interpretación y la visión de un evangélico, cuando Jesucristo está diciendo que hay que comer de la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre, se está refiriendo a creer en Él, porque por creer en Él tenemos vida eterna, porque así lo dice la Biblia, te dicen ellos. La Biblia dice que hay que creer en Él para tener vida eterna. Entonces acá, comer la carne del Hijo y beber su sangre debe ser una referencia a creer en Él. ¿Sí? Entonces la Biblia estaría diciendo lo mismo si comer y beber de Cristo es creer en Él. Y esa es la manera en la que ellos asocian esos versículos para llegar a concluir que Juan capítulo 6 no está hablando de la transubstanciación. De hecho, ni se imaginan que está hablando de la transubstanciación.
No lo encontrás en ningún libro de texto que pueda llegar a despertar la idea en un evangélico de que, claro, se podría decir que entonces Jesús está mandando a que comamos su cuerpo y bebamos su sangre. ¿Y por qué lo hacen así los evangélicos? Y bueno, porque tienen el mismo conflicto que tenían los judíos a los que Jesús les predicó ese mismo sermón. Porque decían los judíos entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne y decir que bebamos su sangre? Claro, para los judíos era algo terrible comer la sangre de una persona y beber la sangre de una persona. Pero resulta que el mismo Dios que mandó a abstenerse de comer el cuerpo y beber la sangre de alguien, es el mismo Dios que ahora dice comer el cuerpo de Cristo y beber la sangre de Cristo. ¿Y por qué? Si es el mismo Dios que dice eso, ¿por qué no interpretan metafóricamente la prohibición? ¿Por qué interpretan metafóricamente la afirmación? ¿Por qué no decir entonces, bueno, podemos comer carne humana, podemos bebernos la sangre de las personas? Total, es lenguaje simbólico, es lenguaje metafórico. No puede estar hablando en verdad de comerse la carne y beber la sangre de Cristo. Eso tiene que ser simbólico. No, ellos agarran y dicen, no, literalmente hay una prohibición de parte de Dios de comer la carne de los hombres y de beber de la sangre de las personas. ¿Por qué? Porque dice que en la sangre está la vida. Ahora resulta que el mismo Dios que prohibió hacerlo y lo sigue prohibiendo en cuanto a la sangre y la carne de todos los seres humanos, es ese mismo Dios el que ha dicho, pero de mi carne y de mi sangre sí. Porque de mi carne y de mi sangre, quien participe de ellas, comiendo y bebiéndolas, tendrá vida eterna. Primer problema con el que tienen que lidiar los evangélicos y en general los protestantes históricos también, que tienen que ser consistentes a la hora de interpretar la escritura. Si lo primero, si la prohibición fue literal, aquí el mismo, con la misma autoridad que dio la prohibición, ahora dice, en relación a mi cuerpo y en relación a mi sangre, tienen que comerla y tienen que beberla para tener vida eterna. Esa es la primera observación que quiero hacer. En segundo lugar, tenemos que entender el contexto en el cual se escribe esto, de Juan capítulo 6. Y acá los evangélicos pueden llegar a estar de acuerdo conmigo, porque decimos que para entender el lenguaje utilizado por un pasaje de la Biblia, habría que entender primero las palabras que están cercanas. Cuando hay alguna palabra o alguna frase que es medio complicada de entender, bueno, esto remite a tratar de entender el contexto inmediato del versículo o del mismo versículo para tratar de entender qué sentido, qué significado le quiso dar el autor original, y esto es muy, muy, muy importante, a los destinatarios originales. Porque no nos olvidemos de que la Biblia se escribió pensando en los destinatarios originales en primer lugar. Entonces hay que tratar de entender qué fue lo que quiso enseñar el autor original y qué fue lo que quiso enseñar a los lectores originales. Porque por eso fue cumplido, por eso se escribió el libro, con ese propósito, para que los lectores originales entendieran. ¿Sí? Entonces lo primero que tenemos que entender es el contexto del versículo. Las palabras que están utilizadas, las palabras que están en los versículos que rodean a los versículos que estamos queriendo estudiar, los versículos anteriores, los versículos posteriores. Si aún así no quedara claro, tendríamos que recurrir a todo el capítulo o inclusive a los capítulos previos y a los capítulos posteriores, porque en muchos casos el contexto de interpretación de un versículo viene dado por muchos renglones anteriores, quizás por capítulos anteriores incluso. Pero este aquí que entre la forma de interpretar que tienen los evangélicos, también hay una regla que dice que se debe entender el contexto de un versículo y la interpretación de un versículo a la luz de la carta entera. Pero no se quedan ahí. Los mismos evangélicos tienen una regla de interpretación de hermenéutica que dice que para entender el versículo o una frase de un versículo, es necesario también entender el contexto general de la carta. Y aquí los evangélicos y los protestantes cometen una incoherencia teológica brutal, abismal. Porque ¿dónde se encuentra el contexto de una carta de la Biblia? No se encuentra en la Biblia. Para conocer el contexto de una carta de la Biblia, tenés que recurrir
a libros que están en general fuera de la Biblia. Tenés que recurrir a la patrística, tenés que recurrir a libros de historia, tenés que recurrir a documentos que ni siquiera son religiosos, que muchas veces marcan la cronología de las cosas porque están registrados eventos importantes. Es decir, las mismas reglas interpretativas de la Biblia, de los evangélicos acerca de la Biblia, enseñan que es necesario entender el contexto en el cual es escrita una carta para entender el significado de la Biblia. Bueno, ahora les voy a decir el contexto en el que se escribe el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan se escribe para refutar íntegramente y exclusivamente a las doctrinas de los gnósticos, quienes en particular negaban la Eucaristía. Los gnósticos y los docetas, que ya estaban primeramente allá en el siglo I, ellos negaban la doctrina de la Eucaristía. Y es para contradecir o para refutar a los gnósticos y a los docetas que San Juan escribe su Evangelio. Y en particular, Juan capítulo 6. ¿Qué decían los gnósticos y los docetas? Jesús nunca enseñó que había que comer su cuerpo y beber su sangre. La Eucaristía no hay que participar de ella. De hecho, no participaban de ella. No celebraban la Eucaristía. ¿Sí? O la celebraban a su manera. ¿Sí? Entonces, justamente para contradecir esa enseñanza de los gnósticos y los docetas de que Jesús nunca había enseñado que había que comer de su cuerpo y beber de su sangre, tal cual lo hacía la Iglesia Católica primitiva allí en el siglo I, es que Juan escribe esto para defender la doctrina de la transubstanciación. Ahora bien, entendiendo ese contexto en el cual se escribe la carta, el Evangelio de Juan, dice: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Y ahora lo viene a formular de forma positiva: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, de vuelta, para un evangélico esto significa: si crees en Jesucristo, Él te va a resucitar en el día postrero. Pero para un católico, en la interpretación que un católico da al Evangelio de Juan, este pasaje lo que está diciendo es necesaria la participación explícita de la Eucaristía para poder acceder a la vida eterna y a la resurrección. No es requisito exclusivo, o sea, está de por medio de la santidad, está de por medio de un montón de otras cosas, pero dice: es necesaria la Sagrada Eucaristía para poder ser partícipes de la resurrección y de la vida eterna. Son dos cosas muy diferentes y totalmente incompatibles entre la doctrina evangélica y la doctrina de un católico. Y aquí es donde comienzan las similitudes entre lo que enseña la Didache y lo que enseña el apóstol Juan. Dice Juan 6:55: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Notemos lo siguiente: hay una distinción entre la comida y la verdadera comida, una distinción entre la bebida y la verdadera bebida. Y vamos a ver que los distintos padres de la Iglesia, incluyendo a Bernabé, autor de la Didache, han hecho distinción siempre entre lo que es la comida normal, la comida corruptible, la que ingerimos los seres humanos a diario, ¿sí?, y la comida y la bebida espiritual, la comida y bebida verdadera, que es la que se come y bebe en la Eucaristía. Recordemos lo que dice la Didache: mas a nosotros nos hiciste gracia de comida y bebida espiritual. ¿Y qué había dicho él? Dice: gracias tú, Señor omnipotente, creaste todas las cosas por causa de tu nombre y diste a los hombres, es decir, al mundo, les diste comida y bebida para su disfrute, para suplir las necesidades físicas de su cuerpo. Dice: mas a nosotros, a los cristianos, nos has dado otra comida. Por tu gracia y tu sola gracia, nos has dado una comida que es diferente de la comida. ¿Sí? Aquí no se puede estar refiriendo simplemente a la comida del banquete eucarístico. Se está refiriendo a algo mucho más. Se está refiriendo a la comida y a la bebida espiritual que Cristo consagró allí en los evangelios al decir: tomad y partid de esto y comed de esto, porque esto es mi cuerpo.
no dijo esto simboliza mi cuerpo, no dijo esto representa mi cuerpo. A los protestantes que dicen ser tan bíblicos tienen que aferrarse y atenerse a lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice que el pan es el cuerpo de Cristo. Y dice lo mismo respecto del vino, dice: tomad y bebed de ella todos, esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Y los otros evangelios, y también el apóstol Pablo enseña que esto es el cuerpo, la sangre de Cristo. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, dice Bernabé en la Didache que para el mundo hay una comida normal, común, corriente, la que todos participamos. Pero para los cristianos, y en relación a la Eucaristía, no nos olvidemos de que el capítulo 10 está hablando de la Eucaristía, en relación a la Eucaristía, la acción de gracias, la cena del Señor, dice: a nosotros nos diste la gracia de darnos una comida y bebida diferente, una comida y bebida verdadera, una comida y bebida para vida eterna, una comida y bebida verdadera, la verdadera comida. ¿Sí? No vamos a hablar ni entrar en el contexto de todo el capítulo 6, donde el Señor Jesucristo, haciendo alusión al maná allí en el desierto que descendía del cielo para alimentar al pueblo mientras este peregrinaba. No nos olvidemos de que allí en el desierto Israel no tenía alimentos. No tenía alimentos, no tenía agua. Y dice que había maná que descendía del cielo todos los días para alimentarlos, y que había una roca que los seguía, que brotaba agua a donde quiera que ellos estuvieran. Y de esa manera, durante 38 años, o 40 si incluimos el tiempo total del peregrinaje en el desierto, durante 40 años, el pueblo de Israel peregrinó por el desierto, camino a la Canaán terrenal, alimentados solamente por el maná y por el agua. Ahora bien, Juan capítulo 6, Jesucristo toma esa enseñanza y dice: yo soy el verdadero pan del cielo. Dice: los que comieron de aquel maná, los que comieron de aquella pequeña hostia blanca, porque era eso, como tenía la forma de una hostia blanca, chiquita, los que comieron de aquel maná, dice, murieron y perecieron. Dice: pero el que come de este maná, el verdadero maná, el que come de mi carne, dice, no morirá, no perecerá. Dice: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces vamos entendiendo que aquí hay una distinción, y esta es la primera similitud que hay entre la enseñanza de la Didache y la enseñanza de San Juan capítulo 6. Se hace una distinción muy clara diciendo: la comida que está allí presente en la Eucaristía no es comida y bebida común y corriente. Una es la comida de los mortales, otra es la comida de inmortalidad dada a los inmortales, a los cristianos. Hay una comida que es la comida corruptible, la que no te salva de nada, sino que simplemente mantiene tu cuerpo. Pero hay otra comida, la verdadera comida, que mantiene viva el alma, la mantiene viva y unida a Jesucristo. ¿Por qué decimos que la mantiene viva y unida? Porque dice Juan 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y vamos a ver que esto también es lenguaje de la transubstanciación. Dejen sus comentarios de lo que van entendiendo, hagan sus aportes, ya sea que estén o no estén de acuerdo, siempre les pido respeto. Ahora vamos a mirar un poquitito cómo es que otros padres de la iglesia, además de Bernabé y la Didache, por cierto, la Didache, un escrito del siglo I, allí por los años 40, 50, 60 tal vez, cómo es que San Ignacio de Antioquía, que fue obispo, no recuerdo bien la fecha, pero creo que allí alrededor del 50 también, por allí, 60, el apóstol Pedro
lo consagra a San Ignacio como obispo en presencia de todos los otros apóstoles. Sí, San Ignacio de Antioquía conoció a San Juan, conoció a San Pedro, conoció a San Pablo y conoció, no sé si a todos, pero a muchos otros de los apóstoles que estuvieron en su consagración como obispo de la ciudad de Antioquía, la misma ciudad que pastoreó inicialmente el apóstol Pablo junto a Bernabé, antes de que llegaran a ser misioneros por el mundo entero. Entonces, este San Ignacio de Antioquía, a quien el mismo apóstol Pedro encomendó el cuidado de la iglesia de Antioquía, y quien era pastoreado por el apóstol San Pablo, por el apóstol San Juan, porque Antioquía quedaba bajo la jurisdicción que cuidaba el apóstol San Juan hasta el día de su muerte. Este mismo San Ignacio de Antioquía escribe 7 cartas, o al menos 7 cartas, porque son las más reconocidas. San Ignacio escribió muchas otras, y de hecho se conocen creo que 6 cartas más de San Ignacio de Antioquía que no son tan reconocidas y no las voy a tocar en este video. Vamos a mencionar simplemente las enseñanzas de algunas de las 7 cartas más reconocidas de San Ignacio, donde habla acerca de la Eucaristía y una declaración explícita de la transubstanciación. Y nuevamente vamos a ver que por el lenguaje se deduce la transubstanciación, y que San Juan capítulo 6 es una referencia a la transubstanciación y no a creer en Cristo, como enseñan los protestantes. Dice San Ignacio de Antioquía en su carta a los Romanos, capítulo 7 y versículo 3. No siento placer por la comida corruptible, ni me atraen los deleites de esta vida. El pan de Dios quiero, que es la carne de Jesucristo, del linaje de David, su sangre quiero por bebida, que es amor incorruptible. Prestemos atención de nuevo a esta distinción que hace San Ignacio, obispo de Antioquía, entre lo que es la carne o comida corruptible, la bebida corruptible. ¿Sí? Dice, no siento placer por la comida corruptible, ni me atraen los deleites de esta vida. Dice, pero habla de otra carne, habla de otra comida, habla de otra bebida, que las cataloga como incorruptibles. Dice, el pan de Dios quiero. ¿Qué pan de Dios? ¿Dónde dijo Jesucristo cuál era el pan de Dios? El otro día un evangélico, protestante, no sé, porque siempre tienen miedo de decir cuál denominación, a la denominación a la que pertenecen. Siempre tiran el comentario, tiran la bomba, tiran su mentira, su blasfemia, y ocultan cuál es la denominación a la que pertenecen. Pero dijo él que acaso cuando Jesucristo dijo yo soy el pan de vida, él era masa. Bueno, evidentemente no entienden el lenguaje de la Biblia. No entienden, por eso la Biblia los cataloga como indoctos. Dice, el pan de Dios quiero. ¿Dónde dice Jesucristo que Él es el pan de Dios? Juan capítulo 6, los versículos anteriores a los versículos que yo he leído. Dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y dice San Ignacio, el pan de Dios quiero. ¿Y cuál es el pan de Dios? El pan de Dios es la carne de Jesucristo, del linaje de David, y su sangre quiero por bebida, que es amor incorruptible. Notemos, la misma traducción de la Reina Valera está denunciando de algo que San Ignacio quiere, y que lo quiere todos los días, no como algo que ocurrió el día que él creyó, porque recordemos, para un evangélico, ellos comieron de la carne de Cristo y bebieron de la sangre de Cristo, supuestamente porque ellos creyeron en Cristo. Pero para los católicos y en la doctrina católica, nosotros comemos la carne de Cristo en la Eucaristía y bebemos la sangre de Cristo en la Eucaristía. Entonces, el tiempo verbal que utiliza San Ignacio de Antioquía para hacer referencia a algo que él quiere, no algo que él quiso o que obtuvo, sino algo que él quiere y desea y en lo que se deleita, ¿sí? Eso se corresponde al lenguaje católico.
Porque si San Ignacio hubiera sido un evangélico y él no creyera en la transubstanciación, él hubiera dicho algo como, bueno, yo comí del cuerpo de Cristo cuando creí, o yo bebí del cuerpo de Cristo. Pero acá San Ignacio está asociando comer la carne de Jesucristo y beber su sangre como asociado a la enseñanza de Juan capítulo 6, que es el pan de Dios que descendió del cielo, que es Jesucristo. Y está asociándolo a una comida que la cataloga como incorruptible. Notemos las descripciones que se da de la Eucaristía. Se dice que es comida y bebida espiritual, no es comida carnal, es comida y bebida espiritual. Se dice que es comida verdadera y bebida verdadera. Y se dice que es incorruptible. Incorruptible. ¿Por qué? En contraposición con la comida corruptible. ¿Por qué? Porque la comida corruptible alimenta, pero no evita la incorrupción. La comida corruptible sigue alimentando un cuerpo corruptible. Pero la comida incorruptible, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, tal cual el árbol de la vida allí en el huerto del Edén, quienes hubieran podido llegar a participar del árbol de la vida, hubieran vivido por siempre. Y notemos, de vuelta está una prohibición que luego es cambiada. Porque allí en el huerto del Edén se le prohibió a Adán comer del árbol de la vida. Pero ahora Jesucristo, tipificado por aquel árbol de la vida, se nos manda a comer de ese árbol de la vida. Qué precioso, qué precioso. Dios es el que puede tener autoridad para, así como un día dice, del sábado cambiamos al domingo, o como un día dice, mi culto será en el templo de Jerusalén, y al día siguiente Él dice, ahora mi culto será en los corazones de las personas. Un día dice, no comas carne y bebas sangre, y al día siguiente dice, comerás carne y beberás sangre, pero exclusivamente la de mi hijo. Dios es dueño y soberano, y muchas veces los seres humanos no entienden los mandamientos de Dios porque se quedan con lo que Él dijo en un momento para una ocasión particular. Y allí están los judaizantes que dicen que hay que circuncidar a las personas, y Dios ahora dice no hay que circuncidar, pero los judaizantes siguen insistiendo, hay que circuncidar. Dios dijo en su momento hay que apedrear al hijo rebelde y contumaz. Pero los judaizantes no apedrean a sus hijos cuando son rebeldes y contumaces. Ahí no son coherentes. Bueno, el Dios que dijo apedrea al hijo rebelde y contumaz, ahora dice en el Nuevo Testamento que no hay que exasperarlos a los hijos, ni ponerlos demasiado nerviosos, ni maltratarlos, ¿sí? Aun cuando ellos desobedezcan. ¿Sí? No los exasperes con la rigurosidad de tu disciplina, sino críalos en el temor del Señor, en la disciplina del Señor, pero con misericordia. Y fíjense que se dan dos mandamientos distintos. Y claro, también tenemos en la Biblia que la proclamación de los mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento, dice la Biblia, producían muerte. Pero ahora dice, producen vida. Entonces, Dios es un Dios incomprensible. Y no es que Dios cambie, sino que para un momento da un mandamiento específico y para otro momento da un mandamiento diferente. Cuando mis hijos son bebés, yo les digo, no toques la pava. Cuando mis hijos crecen, les pido, por favor, ¿me alcanzás la pava para calentar el agua del mate? Cuando mis hijos son bebés, agarro y les digo, no toques el enchufe porque te vas a electrocutar. Cuando mis hijos crecen, les digo, por favor, ¿podés enchufarme la computadora? ¿Podés enchufarme la notebook? Y lo mismo que les prohíbo en una ocasión, después cambiado el tiempo, cambiada la situación, les doy el mandamiento contrario. Y los judaizantes no entienden esto. Y muchos de los evangélicos usan como excusa de que no podemos comer, eso es canibalismo, porque la Biblia dice que no comerás carne del hombre y no beberás la sangre del hombre porque en ella está la vida. Bueno, el mismo Dios que le dijo a la humanidad que estaba en pañales, no toques ese enchufe, ahora nos dice, por favor, toca ese enchufe. El mismo Dios que prohibió comer carne de hombres y beber sangre de hombres, ahora dice,
Comerás y bebés la carne y la sangre de mi Hijo, exclusivamente. No se contradice Dios. Dios es sabio, hace las cosas perfectas, pero nosotros, limitados, muchas veces ignorantes en muchas cosas, y que queremos aferrarnos a las cosas como siempre se hacían, no somos capaces de entender las nuevas directrices de Dios. Y terminamos, como dice Esteban en su confesión allí ante los judíos, resistiendo al Espíritu Santo. Resistiendo al Espíritu Santo. Y es lo que hacen los evangélicos, resistir al Espíritu Santo. Resisten al Espíritu Santo, al igual que los judíos resistieron al Espíritu Santo allí en San Juan capítulo 6, porque dice que desde entonces, desde que Jesucristo dio esa enseñanza, muchos ya no seguían siendo sus discípulos. Pero vamos a avanzar. Hemos dicho que San Ignacio de Antioquía, en su carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 3, hace una declaración explícita de que el pan de Dios, la comida que está allí en la Eucaristía, el pan consagrado, es la carne de Jesucristo y es su sangre que es bebida. Y lo dice como algo presente, que lo quiere hacer de ahora en más. Sigue diciendo San Ignacio de Antioquía, pero en esta ocasión escribiendo a la iglesia de Filadelfia en el capítulo 5, versículo 1. Sí, la misma iglesia mencionada en el libro de Apocalipsis. Hoy decía un suscriptor, escribía, lo encontré creo que en un grupo de Facebook, alguien que decía, como si fuera una especie de meme, ¿no es cierto? En el Apocalipsis se mencionan 7 cartas, ¿por qué no se mencionan la iglesia católica? Y así como diciendo, ¿ves? No existe la iglesia católica. Ninguna de esas 7 iglesias era católica. A lo que respondo, lo que dice aquí San Ignacio escribiendo a la iglesia de Filadelfia, una de las 7 iglesias que está mencionada en el Apocalipsis, que era una iglesia católica, al igual que las otras 7 iglesias católicas. Dice San Ignacio de Antioquía, poned pues todo ahínco en usar de una sola Eucaristía, porque una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo, y un solo cáliz para unirnos con su sangre, un solo altar, así como no hay más que un solo obispo, juntamente con el colegio de ancianos y con los diáconos, con siervos míos. De esta manera, todo cuanto hiciereis, lo haréis según Dios. Notemos, ¿qué enseña este pasaje? Habla de una sola Eucaristía. ¿Por qué? Porque ya había pseudo cristianos, mayormente los gnósticos y los docetas, especialmente los docetas, que es a quienes más combate San Ignacio, porque estaban muy difundidos esos herejes en la región de Éfeso y todas las regiones donde estaban las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿sí? Les escribe, dice, usar una sola Eucaristía. ¿Por qué? Porque en la iglesia católica que estaba en la iglesia de Filadelfia había un obispo, había un altar, había un cáliz. Pero ¿qué pasaba? Estaban los herejes que celebraban también Eucaristías paralelas. En desobediencia al obispo, con una creencia totalmente distinta a la del obispo, la celebraban algunos sí, otros no, cada uno hacía lo que bien le parecía, lo celebraban de distinta manera, creyendo cualquier cosa, con sacerdotes consagrados de forma inválida en muchos casos, o ni siquiera consagrados, lo celebraban por alguien que levantaron del pueblo y dice, vos vas a ser pastor. Y vení, celebramos Eucaristías. Dice San Ignacio de Antioquía, pongan todo su esfuerzo en celebrar o usar una sola Eucaristía, porque una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo y un solo cáliz para unirnos con su sangre. De nuevo, esto es una declaración explícita de que allí en la Eucaristía está presente, literal y realmente, la carne de nuestro Señor Jesucristo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice algo más San Ignacio de Antioquía. Un solo altar. Y mientras que los evangélicos le llaman la mesa del Señor, quieren evitar llamarle altar, porque si llamas altar, un altar es para sacrificios.
El lenguaje de la Biblia te obliga a que si pensás en un altar, pienses en un sacrificio. Y como los evangélicos niegan que en la Eucaristía ocurra un sacrificio, aunque incrento, que es no la repetición, sino la actualización del sacrificio único y para siempre realizado por Cristo allí en la cruz del Calvario, ¿sí? Como ellos niegan eso, entonces ellos tienen que agarrar y decir, bueno, no podemos llamarle altar, no podemos reconocer que hay un solo altar, ¿sí? Pero en la Iglesia Católica, que usaba lenguaje católico desde el siglo I, como bien decimos, evidencian que las comunidades de la Iglesia primitiva tenían la teología de la Iglesia católica, cosa que es inaceptable para un evangélico, porque no pueden aceptar que sea mentira eso que les han dicho de que Constantino fundó la Iglesia católica. Es inconcebible para un evangélico que la doctrina de la Iglesia católica estuviera allí en el siglo I, y en el siglo II, y en el siglo III, y de forma interrumpida hasta el día de hoy. Porque eso significaría que entonces la doctrina de la Iglesia católica es la doctrina apostólica, la doctrina de la Iglesia católica es la doctrina original, y se encontrarían con el dilema de que ellos están enseñando algo diferente de la doctrina original. ¿Sí? Lo cual, por cierto, es la realidad. Pero dice un solo altar, así como no hay más que un solo obispo. ¿Por qué? Porque los católicos decían hay una iglesia en Filadelfia, hay un solo obispo, pero los protestantes de la época, los herejes de la época, los gnósticos y los docetas de la época, habían levantado, entre comillas, obispos por todos lados, a su propia imagen y semejanza, pero no a imagen y semejanza del mandato de Dios. Hay un solo obispo y los protestantes andaban levantando pastorcitos por todos lados. Los docetas andaban levantando pastorcitos por todos lados que le celebraban la Eucaristía inválida. Dice, pero este obispo, que está juntamente unido al colegio de ancianos y a los diáconos, es decir, los ancianos son los presbíteros, ¿sí? Aquí está la jerarquía, ¿sí? El obispo, los ancianos y los diáconos, ¿sí? O los obispos, los presbíteros, que son lo mismo que ancianos, y con los diáconos, que son consiervos míos. Dice, de esta manera, todo cuanto hiciereis, lo haréis según Dios. Entonces, una sola Eucaristía, en contraposición con la pseudo-Eucaristía que estaban celebrando los docetas y los gnósticos. Por cierto, que eran cismáticos, que se habían apartado, habían salido de la Iglesia católica, como lo declara la primera carta del apóstol San Juan. Solo hay un altar, y ese altar está en la Iglesia católica. Hay una confesión directa de que el pan eucaristizado se transforma en la carne del Señor y que el cáliz eucaristizado, o mejor dicho, el vino eucaristizado contenido en el cáliz, se transforma en la sangre. Que al participar de lo que hay en el cáliz, quedamos unidos con la sangre de Cristo, porque participamos de ella. Por cierto, es de notar que en la iglesia primitiva la regla era que se participaba tanto del pan como del vino. Los cristianos en la iglesia primitiva participaban tanto del pan, ¿sí?, como del vino. No solo los obispos y los diáconos, sino también el pueblo bautizado en general participaba de las dos especies. Entonces salen los evangélicos a decir, ven, ustedes cambiaron la doctrina, porque ustedes ahora solamente comen del pan y no toman del cuerpo de Cristo. Bueno, lo que de nuevo por ignorancia los evangélicos no saben es que a los enfermos y a los prisioneros solo se les llevaba envuelto con muchísimo cuidado el pan eucaristizado y no se les llevaba la sangre eucaristizada, ¿sí? Y era tan válido para un enfermo, para un prisionero, participar solamente de la hostia, del fragmento, ¿sí?, como participar tanto del cuerpo y de la sangre. La diferencia entre la iglesia primitiva y la iglesia católica es que en la iglesia primitiva la regla era participar bajo las dos especies y la excepción, ¿sí?, pero excepción tan válida como las otras, la excepción era participar de la Eucaristía solo bajo la especie del pan, pero era tan válido porque la confesión de la iglesia primitiva era que en cada una de las especies estaba la totalidad del cuerpo, alma y divinidad de Cristo. Cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. ¿Sí? Tanto bajo la sangre como bajo
el cuerpo. Entonces, la regla era que para respetar el simbolismo dado por Cristo, se entregaba la Eucaristía a todo el pueblo bajo las dos especies. Y a modo de excepción, se le daba a los prisioneros, que evidentemente no podían salir de su prisión para participar de la Eucaristía, se les llevaba el pan eucaristizado para que ellos también recibieran vida eterna y permanecieran en Cristo al participar de la Eucaristía. Y lo mismo con los enfermos, que obviamente no se podían mover del lugar. Esto lo encontramos en diversos escritos, que ya cuando hablemos específicamente de la Eucaristía, hablaremos de estas excepciones en más detalles, y hablaremos incluso de los relatos de los mártires de la Eucaristía, donde queda asentado cómo protegían ese pedacito de pan con sus propias vidas para que no fuera profanado, porque ellos confesaban que en ese fragmento, que en esa hostia, que en ese nuevo maná espiritual estaba allí todo el cuerpo, alma y divinidad de Cristo. Es a este altar al que se refiere Hebreos 13:10. Cuando dice Hebreos 13:10, nosotros tenemos un altar del que no tienen derecho a comer los que ofician el culto del tabernáculo. Y está contrastando el apóstol Pablo. Recordemos, el apóstol Pablo es el autor de la epístola a los Hebreos. Él le escribe en hebreo, y luego es o Lucas o San Clemente Romano el que la traduce al griego, y por eso la diferencia de estilos que hace que muchos piensen que Hebreos no fue escrita por Pablo. Pero la tradición dice que Hebreos fue escrita por Pablo en hebreo. Y Pablo dice: nosotros, los católicos, los creyentes, tenemos un altar, el altar del sacrificio, del cual no tienen derecho a comer los judíos. ¿Sí? Ellos tienen su altar, el tipo. Nosotros tenemos el antitipo, el cumplimiento. Aquel altar era la figura. Este altar, el altar del sacrificio de la Eucaristía, es la realidad. A ese altar es al que se refiere San Ignacio de Antioquía al decir: hay un solo altar. Un solo altar. Es el mismo altar, el altar de la Eucaristía, al que se refiere Hebreos 13:10. Y el tema de levantar altares ajenos, que es lo que menciona o denuncia San Ignacio cuando los escribe a los filadelfos, que dice: hay un solo altar, es una referencia o una acusación que toma como base la acusación del pecado de Jeroboam. Notemos lo que dice Primera de Reyes 12:31. Dice: hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Dice el versículo 32, Primera de Reyes 12:32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Y notemos lo siguiente: Jeroboam es aquel que produjo la división entre las 12 tribus de Israel, quedando 10 tribus, lo que se conoce como las tribus del norte, también conocidas como Israel, las 10 tribus del norte bajo el mando de Jeroboam, ¿sí? Y las 2 tribus y media, por así decirlo, del sur, que eran Judá, Benjamín y la tribu de Simeón, que había quedado absorbida en el territorio de Judá, quedaron bajo el dominio de Roboam, hijo de Salomón. Y esa ruptura, esa división, hizo que quedara un altar, el único, el verdadero altar en Jerusalén, pero que Jeroboam dijo: para que no se vuelva el pueblo de Israel al altar original, dice: establezcamos nuevos altares con un nuevo culto que coincida en la fecha, que coincida en el día, que coincida en la forma, que coincida con el nombre. No tenemos los sacerdotes, porque los sacerdotes proceden de Leví, y los levitas casi todos estaban en Judá, y los levitas se fueron a Judá, porque cuando se produjo la separación, los levitas y los justos, dice que los levitas y los justos se fueron de la división y salieron del cisma y se fueron a vivir en Judá. Y como
los de la tribu del norte, ¿sí? Los que produjeron la división, se quedaron sin los sacerdotes originales. Entonces dijeron, levantemos pastores de entre el pueblo que aunque no pertenezcan a la tribu de Leví. Y por eso dice, hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Falsos pastores que no tenían la sucesión de Israel, por así decirlo. La sucesión, no la sucesión de Israel, la sucesión levítica. ¿Sí? Así ocurre con los evangélicos y los protestantes en general. Levantan pastores del pueblo que no tienen la sucesión apostólica. Celebran Eucaristías en la misma fecha en la que la Iglesia Católica. Queman incienso el mismo día que nosotros quemamos incienso. Todo parecido, todo para imitar, todo para evitar que el pueblo verdadero se vuelva al único altar que había. Y así como en Israel como en Judá había un único altar y todos los otros altares eran profanos, no solamente estos dos, sino todos los que se levantaron en los lugares altos a invento de cualquiera que quería levantar su propia secta de garage, ¿sí? Así también ocurre en la iglesia hoy. Hay un solo altar y ese altar está en la iglesia católica y todos los demás altares son altares a semejanza del pecado de Jeroboam, altares extraños donde se quema incienso y fuego extraño que no ha sido mandado por Dios, imitando el óleo sagrado que Dios ha dicho, de este óleo no se imitará. No harás imitación de este óleo para que no perezcas. Pero eso es lo que hacen los protestantes. Imitar el óleo sagrado con fuego extraño, fuego que no mandó Dios. Y aquí vamos a avanzar hacia la declaración más importante de San Ignacio de Antioquía. Que está en la carta que él escribe a la iglesia de Esmirna, capítulo 7, versículo 1. Esta carta es la carta donde se encuentra Policarpo. Y esta carta también es una carta dirigida a una de las iglesias que está mencionada en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Okay, recordemos que habíamos dicho que había un protestante que se jactaba de decir, ¿y dónde están las iglesias católicas allí en el Apocalipsis? No están mencionadas las iglesias católicas. No, error. Las iglesias mencionadas allí en el Apocalipsis son católicas. Y justamente la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, que son las dos mejores iglesias mencionadas en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, son iglesias a las que los obispos les escriben para que se mantengan unánimes y perseverantes en la doctrina de la transubstanciación. Sí, querido hermano, sí, querido amigo. Las dos mejores iglesias de las 7 iglesias mencionadas allí en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis son iglesias católicas. La iglesia de Filadelfia no se le reprocha nada, no se le reprocha herejía. Ah, ustedes son herejes porque participan y creen en la transubstanciación. No, Cristo no les reprocha nada. Y si Cristo no les reprochó nada, ¿por qué entonces esa iglesia creía en la transubstanciación? La iglesia de Esmirna tampoco se le reprocha nada, pero solo se le dice que a su pastor se lo iba a encarcelar y se lo iba a matar, y que iban a padecer un poco de tiempo. ¿Saben quién era ese pastor? San Policarpo. Y esa iglesia a la que tampoco se le reprochan errores doctrinales, a esa iglesia le escribe San Ignacio de Antioquía diciéndole, perseveren en la doctrina de la Eucaristía, en la transubstanciación. Y miren cómo se los dice. Apártanse también de la Eucaristía y de la oración. Hablando de los herejes, los docetas, ¿no? Apártanse también de la Eucaristía y de la oración, los docetas, porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Señor. ¿Quiénes no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Señor? Los docetas, los herejes, los gnósticos y los evangélicos, los protestantes, que al igual que aquellos herejes se constituyen estos también por no confesar que la Eucaristía es la presencia real de la carne y la sangre de Jesucristo. Pero añade más. Para reafirmar este hecho de que la Eucaristía y la transubstanciación no es un sacrificio aparte, sino que es la actualización del mismo sacrificio de la cruz, dice San Ignacio de Antioquía que la Eucaristía es la carne
la carne de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo. Pero dice, la misma que padeció por nuestros pecados, la misma que por su bondad resucitó el Padre. ¿Qué está diciendo San Ignacio? Decime, por favor, hermano evangélico, si esto es doctrina evangélica. San Ignacio está diciendo que la carne de Cristo que está presente allí en la Eucaristía, ¿sí?, es la misma carne que padeció en la cruz por nuestros pecados. Está diciendo que es el mismo cuerpo de Cristo que fue resucitado y glorificado. Es decir, Dios no solamente está trayendo el cuerpo crucificado, sino que está trayendo el cuerpo glorificado. Por eso es el pan que desciende del cielo. Por eso el cuerpo de Cristo glorificado desciende del cielo en la transubstanciación, en la misa, en la Eucaristía, para hacerse, tomar cuerpo en forma de pan, o bajo la apariencia de pan, mejor dicho. Pero es realmente Dios. Esa Eucaristía es Dios, porque es el cuerpo real de Cristo. Los docetas no confesaban esto. ¿Por qué? Porque los docetas decían, si Cristo es Dios y la materia es mala, recordemos que todo lo material era malo, era la base de la teología doceta, al igual que es la base de la teología de los evangélicos. La materia es mala, está toda corrompida, está toda llena de pecado, todo es muerte. Entonces Dios, o lo que ellos entendieran por una divinidad, me refiero a lo que los docetas entendieran por una divinidad, Dios no puede estar en contacto con la carne, porque Dios es lo bueno y la carne es lo malo, lo material es lo malo. Entonces Dios no pudo haberse encarnado, no pudo haberse transformado en un ser humano. Allí en Cristo no estaba la humanidad y la divinidad, ¿sí?, sino que era solo una apariencia. Es aparente la encarnación de Cristo. Entonces, con esa misma teología, iban hacia la Eucaristía y decían, no, allí en el pan y en la sangre no están el cuerpo y la sangre de Jesús. Son solo apariencias. Es solo simbólico. Y esa es la misma doctrina que yo vengo denunciando, que me sacó del protestantismo y me hizo definitivamente católico. El entender que, entre muchas otras herejías de los primeros siglos repetidas por los evangélicos hoy, esa doctrina, la más importante de todas, era en la que miserablemente fallábamos todos los protestantes cuando yo me consideraba un protestante. Y decidí definitivamente en hacerme católico. Y lo que está enseñando entonces San Ignacio de Antioquía es que desde el cielo, el cuerpo glorificado de Cristo, el mismo cuerpo que también padeció por los pecados, desciende y de una manera semejante a como Cristo tomó cuerpo bajo la apariencia humana, pero en esa apariencia humana estaba realmente Cristo hombre, pero también realmente el alma, divinidad de Cristo, de Dios. Así también en la Eucaristía. Parece pan, parece vino, pero realmente está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo allí. Es la fe consistente de los católicos. Cristo descendió del cielo y se hizo hombre. Cristo en la Eucaristía desciende del cielo y transforma un pan y vino en su cuerpo y su sangre. Y dice que de esa manera Él literalmente ingresa a nuestro cuerpo como comida y bebida espiritual, comida y bebida incorruptible, que nos da la incorrupción, que nos da la vida eterna, nos hace literalmente partícipes de su divinidad. Pero sigue diciendo cosas muy interesantes San Ignacio de Antioquía. Habla de que es la misma carne que fue crucificada y la misma carne que fue glorificada, resucitada. Pero así dice, los que contradicen el don de Dios, notemos que la Eucaristía es llamada don de Dios. No vamos a entrar en detalle de esto, pero es para estudiar un montón de referencias en la Biblia que habla del don de Dios. Bueno, don de Dios también es un nombre que se refiere a la Eucaristía. Pero dice, los que contradicen
no la encarnación del hombre, porque los evangélicos dicen que es un don de Dios que Dios se haya encarnado. Bueno, no deja de ser un don de Dios el hecho de que Cristo siga encarnándose, entre comillas, encarnándose, atendiendo esta similitud de la transformación en el cuerpo y la sangre de Cristo allí en la Eucaristía. Es también un don de Dios. Pero dice, los que contradicen la transubstanciación, ¿qué dice San Ignacio? Dice, mueren y perecen. Es decir, contradecir la doctrina de la transubstanciación es morir y perecer. De esa manera. Pero dice algo más. Mueren y perecen entre sus disquisiciones. Y te invito, querido hermano separado, te invito a que busques qué significa esa palabra disquisiciones. Yo la busqué. ¿Sabes qué significa? Discusiones minuciosas desviadas. Es lo que denuncia Pablo, San Pedro, de aquellos que se ponen a discutir por palabras. Jesucristo dijo, esto es mi carne. No, pero que esto también podría ser esta, y que no, que mirá, fíjate, que aquí, que allá. Y discusiones sobre detalles minúsculos para finalmente producir un error groserísimo. Bueno, ¿sabes qué? Eso no es invento de los evangélicos. Ya lo hacían los docetas en el siglo I. Y los evangélicos repiten ese mismo pecado. Se ponen a discutir ahí, a negar lo que enseñan los padres de la iglesia, a negar lo que literalmente está diciendo la Biblia. Ellos que se creen muy bíblicos están negando lo que literalmente dice la Biblia. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Así lo confesaban los apóstoles en sus evangelios. Esto es su cuerpo. Así lo confiesan los padres de la iglesia, discípulos de los apóstoles. El pan es su cuerpo. El cáliz, o mejor dicho, el vino que está en el cáliz, luego de la transubstanciación, luego de la consagración, se transforma en su sangre. Es su cuerpo, es su sangre, es la presencia real de Cristo. ¿Por qué dices que la Iglesia Católica enseña doctrinas antibíblicas cuando vos sos el primero, hermano separado, en negar la literalidad de lo que enseña Jesucristo a los apóstoles y los discípulos de los apóstoles? Dice que los que se dedican a contradecir la transubstanciación mueren y perecen por causa de esas discusiones de palabras que los llevan a negar la transubstanciación, a apartarse de la misa, a apartarse de la celebración eucarística. Dice, cuánto mejor les fuera celebrar la Eucaristía a fin de que resucitaran. Y notemos cuánto énfasis en la dependencia de la Eucaristía para lograr la resurrección final, como lo dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 6. Dice Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Recordemos que lo que hemos establecido desde el principio del video es que el lenguaje de San Juan capítulo 6 no es una referencia a la conversión, es una referencia a todo lo que ocurre en el contexto de la celebración eucarística, de la transubstanciación y la dependencia que tiene cada ser humano que anhele tener vida eterna de poder participar en santidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Y allí San Ignacio de Antioquía, enseñando lo mismo que enseña el Señor Jesucristo, ¿sí? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, yo le resucitaré en el día postrero, permanece en mí y yo en él, literalmente. ¿Sí? Pero los evangélicos y los docetas y los gnósticos dicen, no, contradecimos esa doctrina, es una apariencia, es solamente un símbolo, Cristo no está allí presente. Y al igual que aquellos viejos judíos que se apartaron, que ya no seguían como discípulos de Cristo, ¿sí? Así también los evangélicos, aunque se hagan llamar discípulos de Cristo, aunque quieran seguir imitando la religión de Cristo, como lo hacía Jeroboam en cuanto a la religión de Moisés, ¿sí? Dice, perecen, mueren
en sus disquisiciones. Dice, cuánto mejor le fuera volver a la Eucaristía, a la única, no a cualquiera, no es que empiecen a celebrar Eucaristías allí por donde quieran, no, que vuelvan a la verdadera y única Eucaristía celebrada en el único altar con los obispos de la Iglesia Católica. ¿Sí? ¿Para qué? Para que resucitaran, porque como no participan de la verdadera Eucaristía, no van a resucitar. No podemos negar lo que enseña el Señor Jesucristo, que el que no come y bebe de esa Eucaristía no tiene vida eterna. Y eso establezcámoslo como regla absoluta. Ahora, ¿tiene excepciones? Tiene excepciones. No vamos a hablar de esas excepciones ahora porque se nos haría extremadamente largo el video. Pero como regla, aquí dice dos cosas. El querer resucitar, tenés que participar de la única y verdadera Eucaristía ofrecida por la Iglesia Católica. Contradecís el don de Dios, contradecís la doctrina de la transubstanciación, has muerto en tus pecados, has muerto por tu herejía, has muerto porque no participás de aquello que te da todos los días la vida eterna. Es la gran diferencia entre la teología católica y la teología de los hermanos libres. Para los hermanos, pero la teología de los hermanos separados en general, bautistas, evangélicos, para ellos todo se recibe allí en el momento de la confesión, de la conversión, cuando se levanta la mano, cuando se hace la oración del pecador, cuando se acerca al altar llorando y pidiendo perdón por sus pecados. Para ellos todo ocurre allí. Allí se les dio la vida eterna y ya está, recibieron todo. Para el católico eso no es así. Y para los padres de la iglesia ciertamente tampoco. La vida eterna se recibe en el bautismo. En ese momento somos incorporados a Cristo y se participa de la primera Eucaristía. Y aparte, bueno, para los que son adultos, la primera Eucaristía, sino la primera comunión. Para un bebé, un bebé se bautiza, pero no se le da la primera comunión. Entonces, por eso tenemos que hablar de las excepciones. Pero, para un católico, ¿sí?, la vida eterna la vamos recibiendo a medida que participamos. ¿Sí? Y cuando que participamos de la Eucaristía, y cuando dejamos de participar en la Eucaristía, conforme al mismo dicho del Señor Jesucristo, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Y qué pasa con el que no come su carne y bebe su sangre? ¿Qué pasa con el que deja de comer su sangre y deja de permanecer y deja de beber su sangre? Deja de permanecer en Cristo y Cristo deja de permanecer en él. ¿Por qué? Porque literalmente para que Cristo permanezca en nosotros tenemos que comerlo, beberlo. Por eso, en la doctrina de la Iglesia Católica, el ausentarse de la misa cuando ésta es obligatoria es pecado mortal por causa de las palabras de Cristo, que el que deja de comer y deja de beber el cuerpo y la sangre de Cristo, deja de permanecer en él y Cristo deja de permanecer en Cristo y Cristo deja de permanecer en él. Brutal, abismal diferencia teológica. Por eso cuando alguien me preguntó en una entrevista que me hicieron hace un tiempo atrás si podíamos compatibilizar la doctrina de la salvación evangélica con la doctrina de la salvación católica, es imposible. Se basan en cosas completamente distintas, en actos y esperanzas completamente distintas. Por eso el pecado de la protestantización que están cometiendo muchos sacerdotes y obispos, ¿sí?, al querer mezclar y confundir las cosas, es gravísimo el error que están cometiendo, porque la vida eterna, ¿sí?, se nos concede por la fe en el acto de la transubstanciación, de la Eucaristía. Tenemos, a modo de resumen, el apóstol San Juan, hablando en el lenguaje eucarístico, allí en San Juan capítulo 6, tenemos unos probablemente 50, 60 años antes de que Juan escribiera, tenemos la Didache, que también habla en lenguaje eucarístico, ¿sí?, hablando de la transubstanciación, de comida y bebida espiritual. Y vamos a ver cómo Orígenes, ya en el siglo II, explica qué es esto de la comida y la bebida espiritual. Miren, dice Orígenes, en el siglo II, probablemente al principio del siglo III habrá escrito esto, en su escrito Contra Celso, dice: luego, interpretando la historia del maná
y la del agua que se describe haber brotado milagrosamente de la peña, dice lo que sigue: y todos comieron la misma comida espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían la peña espiritual que los seguía. La peña, empero, era Cristo. En una de las ocasiones que conté mi testimonio, yo intenté explicarle este pasaje al pastor cuando yo me reuní con él para decirle que ya no deseaba seguir siendo evangélico. Y yo le decía, 1 Corintios 10 es una referencia a el maná en el desierto. Cuando ellos, dice, que es una referencia al cruce del mar en el desierto y a la nube que está en el desierto. Dice, todos fueron bautizados en el mar y en la nube, que son figura del bautismo cristiano y el bautismo por agua y el bautismo del Espíritu Santo, que ocurre en la Iglesia Católica en el mismo momento. San Pablo, en 1 Corintios 10, está diciendo acerca de aquellos creyentes en la ley de Moisés que habían sido bautizados, ¿sí?, en el mar y el desierto, y que habían comido del maná en su viaje al desierto y habían bebido de la peña mientras estaban en el desierto. Pero San Pablo, a renglón seguido, en el capítulo 11, empieza a hablar de la cena del Señor. ¿Y qué relación hay entre la cena del Señor y lo que acabo de decir acerca de el bautismo en el Mar Rojo y del bautismo por la nube? ¿Qué relación hay entre la celebración de la cena del Señor y el maná que desciende del cielo y la peña que brota agua? Pues que aquellos actos alegóricamente interpretados eran símbolo y figura de los sacramentos de la Iglesia Católica, ¿sí? El bautismo prefigurado en el cruce del Mar Rojo y en la nube, y también de la Eucaristía prefigurada en el maná que desciende del cielo y en la peña que lo seguía. Y dice lo siguiente, Orígenes: interpretando la historia del maná, ¿sí?, y del agua que brotó milagrosamente de la peña, dice, les habla de que comían y bebían de la roca que los seguía. Comían del maná, que era Cristo, y comían de la roca, bebían de la roca, que era Cristo. Entonces, Orígenes está enlazando estos pasajes y dice también 1 Corintios 10:5. Voy a ir al Eastword para que puedan ver. Primera Corintios 10:5. Dice, pero la mayoría de ellos no agradó a Dios, puesto que cayeron muertos en el desierto. Dice, y estas cosas sucedieron en figura, o sea, lenguaje alegórico, figurativo, para nosotros, para que no codiciemos lo malo como ellos codiciaron. Ahora, el apóstol Pablo está enlazando, ¿sí?, lo que ocurrió allí en el desierto con lo que ocurre en la iglesia de Corintio en la Eucaristía. Porque luego en 1 Corintios 10:11 dice Pablo, y estas cosas les acontecieron a ellos como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los tiempos. Es decir, aquellos hombres que fueron bautizados en el mar y en la nube y que participaron simbólicamente del sacramento de la Eucaristía, en el maná y en el agua que brotaba de la peña, dice, eso sucedió como una amonestación para nosotros, y les está escribiendo a los corintios. ¿Por qué? Porque los corintios participaban en pecado, habían participado del sacramento del bautismo y ahora estaban participando del sacramento de la Eucaristía, pero lo hacían en pecado, lo hacían en cismas, lo hacían en divisiones. Y dice, si ellos perecieron en el desierto, tengan cuidado ustedes también, que perecerán en el desierto. Y dice 1 Corintios 11:29, vamos a volver a poner el Eastword, 1 Corintios 11:29.
Porque, bueno, examínese, por tanto, cada uno a sí mismo. Y esta palabra examinarse tiene relación con la confesión del pecado, cosa que vamos a hablar en el próximo video, ya se los voy anticipando. Dice, examínese cada uno, por tanto, cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba del cáliz. Porque el que come y bebe sin discernir que allí está el cuerpo de Cristo, come y bebe su propia condenación. Claro, para un evangélico no se da cuenta de que está diciendo el apóstol Pablo que allí, ¿sí?, está comiendo el cuerpo y bebiendo la sangre de Cristo. El que come y bebe sin darse cuenta, sin discernir que se está comiendo y bebiendo a Cristo, ¿sí?, recordemos cuál es la enseñanza que deja el apóstol Juan. Aquellos, los judíos del viejo Israel, comían del maná y bebían del agua espiritual sin darse cuenta que allí estaba tipificado Cristo. Ahora, no les ocurre lo mismo a ustedes, que ahora en el cumplimiento real ya no hay una tipificación simbólica como era en aquel tiempo. Ahora hay una realidad. Ahora están comiendo realmente el cuerpo y la sangre del Señor. Y el que lo haga indignamente en pecado o en cisma, ¿sí?, ¿qué le va a pasar? Lo mismo que le pasó a los israelitas. Dice, ellos perecieron en el desierto. ¿Y qué les dice Pablo a renglón siguiente? 1 Corintios 11:30. Dice, por eso hay entre vosotros muchos enfermos y débiles, y mueren tantos. Si nos examináramos a nosotros mismos, es decir, si confesáramos nuestros pecados ante el sacerdote, como repito, vamos a hablar en el próximo mensaje sobre eso, dice, no seríamos condenados. ¿Por qué? Porque no participaríamos del cuerpo y de la sangre de Cristo en pecado. Esto, querido hermano, es doctrina católica. No participes del cuerpo y de la sangre de Cristo. Discerní que allí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Y si tenés un pecado, confesalo, tal cual lo enseñó el Señor Jesucristo. Arregla tus cosas. Tenés una discusión con un hermano, estás en cisma, estás en una división, estás peleado con los hermanos, deja tu ofrenda ahí al pie del altar. No vengas a ofrecerla. Anda, reconcíliate con tu hermano, y cuando tengas la reconciliación encima, ahora después vení. ¿Y cómo se llama el sacramento de la confesión? Sacramento de la reconciliación. Examinate, reconciliate, salí del cisma, salí de la división, salí de la pelea, volvé a la Iglesia Católica y entonces sí, participa de la Eucaristía, porque de lo contrario estarías participando de tu propia condenación. ¿Sí? Porque así lo dice 1 Corintios 11:27. Quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente será reo, no de un símbolo, será prisionero por haber comido indignamente del cuerpo y de la sangre del Señor. Y noten que no estoy introduciendo palabras en el texto que no estén en la enseñanza entendida por ellos. Sí, el texto dice que comen pan y beben vino, pero también dice explícitamente que dice que tienen que discernir que allí está el cuerpo de Cristo y la sangre de el Señor. Por ejemplo, como dice aquí 1 Corintios 10:16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y vamos a buscar en la versión de Navarra, dice, el cáliz de bendición que bendicimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y otra versión, de nuevo, el cáliz de la bendición que bendicimos no es la comunión de la sangre, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Es una participación, como acá lo dice, es una participación del cuerpo y de la sangre de Cristo, tal cual lo enseña Bernabé, tal cual lo enseña San Ignacio, tal cual lo enseña Orígenes, ¿sí? Que es una participación del cuerpo de Cristo, es que hay que discernir
que se está participando del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué vamos a concluir acerca de lo que dice Orígenes? Orígenes dijo y utilizó esta frase: comida espiritual y bebida espiritual. Vuelvo a leer lo que dijo Orígenes contra Celso. Y todos comieron la misma comida espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Y está asociando ese lenguaje de comida espiritual y bebida espiritual al hecho de la Eucaristía. Para un evangélico, ¿sí?, la transubstanciación es algo que se inventó en el siglo XVI. Estaba leyendo hace un rato otro que decía que las primeras alusiones ya están allí en el siglo VIII y no terminan de dar, y realmente ellos piensan que la doctrina de la transubstanciación es un invento, ¿sí?, para los más ignorantes, que dicen que la transubstanciación la inventaron en el siglo XVI con el Concilio de Trento. Esos son los más ignorantes de todos. Hay otros que tratan de hacer el esfuerzo de estudiar un poquito más, a ir a los concilios anteriores, y ya encuentran referencias a la transubstanciación en concilios del siglo VIII. Ahora, los verdaderamente estudiosos, los verdaderos evangélicos que realmente aman la verdad y buscan la verdad, van y la buscan como hizo Lucas, desde el principio y por orden. ¿Qué hicieron? Van y buscaron en los padres de la iglesia y se encontraron, al igual que me encontré yo, que la doctrina de la transubstanciación era creída por Bernabé, era creída por San Ignacio de Antioquía, era creída por Orígenes, por San Justino Mártir, a quien no voy a citar hoy, lo voy a citar cuando haga un video exclusivamente de la transubstanciación. ¿Por qué no lo cito? Porque hoy me quiero concentrar en aquellos padres de la iglesia que usaron el mismo lenguaje que utilizó Juan capítulo 6 para demostrarnos que el lenguaje y las palabras utilizadas en Juan capítulo 6, a la luz del contexto histórico del Evangelio de Juan, se entiende que son una referencia a la Eucaristía y a la transubstanciación. Y esto lo hago utilizando las mismas reglas interpretativas, hermenéuticas, que hubiera utilizado cualquier evangélico. Primero, entender el sentido de las palabras de alrededor para saber si una palabra es alegórica o es literal. ¿Es figurada o no es figurada o es literal? Pero un evangélico falla porque dice, no, mira, acá unos capítulos antes dice que Jesús es la puerta, que Jesús, y no es madera, que Jesús es el buen pastor y él nunca fue pastor, que Jesús es la luz del mundo y él no es una cosa luminosa que iba irradiando luz y dejando sombras a los costados, ¿sí? Entonces deben ser como aquellas palabras metafóricas. Y entonces ellos, usando sus reglas de interpretación, asocian a esas otras palabras que sí son metafóricas y dicen, entonces Juan capítulo 6 también deben ser metafóricas, pero se olvidan de que la interpretación hay que hacerla consistente con todo, porque cuando vos vas al contexto en el cual fue escrito Juan capítulo 6, y cuando vos vas a esta regla importantísima de interpretación que tiene tanto católicos como evangélicos, entender qué quiso decir el autor original a los destinatarios originales y cómo los destinatarios originales entendieron esa referencia. Bueno, pues bien, resulta que los destinatarios originales de el Evangelio de Juan creían en la transubstanciación. Recordemos, Juan pastoreaba toda la región de Éfeso. ¿Y qué había en la región de Éfeso? Estaba la iglesia de Esmirna, estaba la iglesia de Filadelfia, estaban otras iglesias pastoreadas por San Ignacio de Antioquía, pastoreadas por Policarpo. ¿Y esas iglesias qué se creía? En la transubstanciación. Y Juan, Policarpo y San Ignacio de Antioquía se conocieron mutuamente. De hecho, San Ignacio de Antioquía y San Policarpo fueron discípulos del apóstol San Juan. Discípulos presenciales, no es que leyeron sus escritos, fueron discipulados presencialmente por él.
Entonces, la doctrina de San Juan Apóstol, ¿no?, que enseñada en San Juan capítulo 6, debe por necesidad ser la misma doctrina de las 7 iglesias de Apocalipsis que están en Asia, debe ser la misma doctrina de las iglesias de Éfeso, de la iglesia de Esmirna, la misma doctrina de la Didache, la misma doctrina de Clemente, la misma doctrina del siglo I. La iglesia del siglo I, II y III, antes de Constantino, ya creía en la doctrina de la transubstanciación. Y repito, me reservo para el video de la transubstanciación y de la Eucaristía, donde explícitamente hablemos de eso, y exclusivamente hablemos de eso. Me reservo aquellos pasajes en donde vamos a explicar todo el sacramento en sí mismo. ¿Sí? Y ahí van a ver muchas más citas acerca de la transubstanciación en el siglo I y en el siglo II, para que no quede ninguna duda de que la doctrina original de la Iglesia, la doctrina apostólica, es la transubstanciación en la Eucaristía. Y los que rechazan, los que contradicen el don de Dios, perecen y mueren en sus discusiones de palabras, ¿sí?, por no creerle a los destinatarios originales de las epístolas, a las iglesias originales, a los que aprendieron, por ser arrogantes, por pensar que cualquier libro que tenés en tu biblioteca es más útil y sabe más que un libro de alguien que aprendió a los pies de los apóstoles. Eso es arrogancia. Eso es arrogancia. Pensar que alguien puede ser mejor maestro que aquellos que fueron aprendices de los mismos discípulos, que dieron su vida por defender la misma verdad que defendieron los apóstoles. Dice San Agustín, Tratado sobre el Evangelio de Juan. Está explicando Juan capítulo 6. San Agustín, doctor de la Iglesia. Porque mi carne, dice, es una verdadera comida y mi sangre es una verdadera bebida. Lo que buscan los hombres en la comida y bebida es apagar su hambre y su sed. Está hablando San Agustín de la comida corruptible. Mas esto no logra en realidad de verdad, sino este alimento y bebida que a los que lo toman hace inmortales e incorruptibles. Doctrina de San Agustín. Doctrina de la Iglesia Católica. Doctrina apostólica. Doctrina del Evangelio de Juan. San Agustín está confesando que Juan capítulo 6 está enseñando que hay que comer y beber del cuerpo y la sangre de Cristo, porque dice que a los que comen y beben, dice, los hace inmortales e incorruptibles. Por eso, 300 años antes, San Ignacio de Antioquía dice, este es alimento de incorrupción. Esa carne quiero para resucitar, como dice el Señor Jesucristo. Dice, a los que los toman hace inmortales e incorruptibles, que es la sociedad misma de los santos, donde existe una paz y unidad plenas y perfectas. No en las divisiones, aclaro, paréntesis mío. Por esto, ciertamente, y esto ya lo vieron antes que nosotros algunos hombres de Dios, nos dejó nuestro Señor Jesucristo su cuerpo y su sangre, bajo realidades, que de muchas se hace una sola. Porque en efecto, una de esas realidades se hace de muchos granos de trigo y la otra de muchos granos de uva. Finalmente, explica ya cómo se hace esto que dice y que es comer su cuerpo y beber su sangre. Dice, quien come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él. Comer aquel manjar y beber aquella bebida es lo mismo que permanecer en Cristo y tener a Jesucristo que permanece en sí mismo. Y por eso, quien no permanece en Cristo y en quien Cristo no permanece, es indudable que no come ni bebe espiritualmente su cuerpo y su sangre, aunque materialmente y visiblemente toque con sus dientes el sacramento del cuerpo y de la sangre de Cristo. Si antes, por el contrario, come y bebe para su perdición el sacramento de realidad tan augusta, ya que, impuro y todo, se atreve a acercarse a los sacramentos de Cristo que nadie puede dignamente recibir sino los limpios, de quienes dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán
a Dios. Uf, cuántas cosas para decir, pero por el tiempo no vamos a decir muchas. Explícitamente, San Agustín está diciendo que San Juan 6, cuando dice Jesucristo, mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera vida, San Agustín de Hipona, quien es obispo católico, dice, ese cuerpo verdadero y esa bebida verdadera son las que están bajo realidades de pan y vino en la Eucaristía. ¿Sí? Y quienes participan del cuerpo y de la sangre de Cristo en santidad y limpieza de corazón, reciben inmortalidad e incorrupción. Y quienes participan en pecado, en cisma, en división, en peleas, aun cuando pudieran estar participando con sus dientes del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo, esto es, estando dentro de la Iglesia Católica, lo hacen en pecado, en realidad comen y beben su propia condición. Pero cuánto peor si lo hacen en Eucaristías inválidas, ¿sí? Sin la presencia del Espíritu Santo, con falsas imitaciones del altar único de Cristo que está en la Iglesia Católica. Ahora notemos cómo es que San Agustín de Hipona habla. Dice, comer aquel manjar y beber aquella bebida es lo mismo que permanecer en Cristo y tener a Jesucristo. Y te dicen los evangélicos, ¿vos tenés a Cristo en tu corazón? No, si no lo aceptaste a Cristo en tu corazón, vos no tenés a Cristo en tu corazón. Mentira. Herejía. Porque la Biblia dice, y los padres de la iglesia enseñan, que tener a Cristo es participar de la Eucaristía. Y quien no participa de la Eucaristía no tiene a Cristo. Y Cristo no lo tiene a él. Dice, y por eso quien no permanece en Cristo y en quien Cristo no permanece, es indudable que no come ni bebe espiritualmente su cuerpo y de su sangre. Porque comer y beber es sinónimo de permanecer. Y el que permanece, resucita. Por eso dice Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué puede hacer un evangélico que niega la Eucaristía, que no participa de la transubstanciación porque tiene un culto falso, que no permanece en Cristo si es que alguna vez estuvo en Cristo, y Cristo no permanece en él porque Cristo solamente está en su altar verdadero? ¿Sí? ¿Qué hace Cristo con aquellos que no permanecen en él? Los poda de su viña, que es una ilustración que ya utilizaron los padres de la iglesia y que algunos ya habrán escuchado en videos anteriores. ¿Cuánto tarda en pudrirse una rama cortada de la viña? Mucho tiempo. Cae y retiene su forma, pero con el tiempo se pudre y se descompone. Y eso es lo que pasa con las sectas. Cortadas por Lutero, cortadas por Zwinglio, cortadas por Calvino, comenzaron a descomponerse, a desintegrarse. Y allí las ves, 100.000 pedacitos de lo que fue una vez una división, por negar la presencia real de Cristo. Fueron podadas, fueron cortadas. Y allí las ves, cómo se van desintegrando. Y lo que comenzó como una rebelión enorme que arrastró a la tercera parte de Europa, hoy son sectas de garage. Chiquititas, pedacitos que se están pudriendo ahí en el piso. ¿Quieres permanecer en Cristo? ¿Quieres que Cristo permanezca en ti? Eucaristía. No te ausentes de la Eucaristía. Y si lo haces, confiésalo como pecado, porque es pecado mortal. ¿Quieres permanecer en Cristo? Eucaristía. En el altar verdadero, en la Iglesia Católica, bajo los obispos verdaderos.
No puedes permanecer en cismas. Ya te lo ha dicho el Señor. ¿Tienes un cisma? ¿Tienes una división? ¿Tienes un problema con tus hermanos? Deja allí tu ofrenda. No participes. Arreglate primero. Confesá tu pecado. Examínate. Ya vamos a ver en el video próximo cuando hablemos del tema de la confesión y los términos que se utilizan en la Biblia y fuera de la Biblia. En los padres de la iglesia para hacer referencia a esta examinación o confesión. Examínate. Confesá tu pecado. Como dice la Eucaristía, el que sea limpio, que se acerque, y el que no lo sea, confiese su pecado. Así lo dice la Eucaristía. Así lo dice la IDH, ya lo vamos a ver en el próximo video. Queda demostrado entonces que por el lenguaje, que por el contexto y por las referencias explícitas y las enseñanzas interpretativas de la Biblia, de los padres de la iglesia, que San Juan capítulo 6 es una referencia explícita a la transubstanciación, que es real, es bíblica y que es una herejía decir que eso ocurre en el momento de la conversión, porque es desvirtuar por completo la doctrina de la salvación. Y aquello que efectivamente te da la incorrupción y la inmortalidad, lo estás haciendo desvanecer con una doctrina herética. Por eso dice la Biblia que inventarán doctrinas destructoras, que los herejes inventarán doctrinas destructoras, destructoras de la fe, la desvirtúan para su propio daño, para su propio perjuicio. Qué misericordioso es Dios que permite que hoy muchos evangélicos, tal vez, escuchando este video, puedan realmente replantearse si realmente tienen la doctrina original o si les han mentido haciéndoles creer que Lutero recuperó la doctrina apostólica, o si es que, como afirmamos en todos los videos demostrándolos en este canal, que Lutero no recuperó la doctrina apostólica, sino que repitió la herejía gnóstica y la herejía doceta en un montón de aspectos, no solamente en la Eucaristía, solamente que el problema de la Eucaristía es el peor, y después de ese, el segundo peor es la sola Escritura, que también era doctrina doceta y doctrina gnóstica, pero no era doctrina apostólica. Bueno, compartí este video con quienes más ames. Compartí este video con muchos católicos que veas que están flaqueando. Con muchos católicos que veas que van poco a misa. Compartí este video con todos aquellos que no saben lo que significa el privilegio que tenemos de recibir la inmortalidad allí al participar de la Eucaristía. Compartí este video con los hermanos separados. Tal vez, quién sabe, Dios tenga misericordia de ese corazón. Y al descubrir que la iglesia primitiva pensaba diferente que los evangélicos, tal vez se ponga a estudiar a la iglesia primitiva y se dé cuenta de que eran católicos de nombre, de práctica, de teología, liturgia, todo. Que Dios les bendiga. Tu siervo, Leonardo Abdala, hace este esfuerzo para todos ustedes, para que ustedes también puedan participar de la vida eterna que Cristo nos ofrece en la participación de la Eucaristía. Compartí, dale like, suscríbete y que Dios te bendiga mucho. Nos vemos en el próximo encuentro. ¡Viva Cristo Rey!